Buenos días a todos, que tengan un día maravilloso, de la abundancia, de muchas cosas buenas. Vamos a comenzar con el capítulo 7 de la Perashat Naso, y con eso terminamos hoy esta preciosa Perashá. Y en este capítulo vamos a ver algo increíble. El día que Moshe Rabbenu inauguró el Mishkan, el Beit HaMikdash portátil del desierto, el tabernáculo, algo impresionante lo que sucedió ese día. Vaí beyom kalot Moshe leakim et Mishkan, y fue el día que que Moshe Rabbenu terminó de ergir el tabernáculo, de levantarlo. Vaimashachotó, y lo ungió. Vaikadeshoto, y lo santificó. Bet kol kelav, y todos sus utensilios. Bet hamizbeach, el altar. Bet kol kelav, y todos sus utensilios. Vaimashecham, y los ungió con el aceite sagrado. Vaikadeshotam, y los santificó. La Torah dice que 7 días antes del mes de Nisan, estamos hablando del segundo año en el que los judíos están en el desierto, y voy a nada más hacer una recapitulación para que la gente entienda en dónde estamos parados en la historia. Los judíos salen en el año 2448 de la creación, en el mes de Nisan. El 15 de Nisan salen de Egipto. Una semana después se les parte el mar. 49 días después, el 6 de Sivan, se les entrega la Torah. Sube Moshe Rabbenu el 7 de Sivan del primer año que salieron de Egipto. 40 días y 40 noches a recibir la Torah. Baja el 17 de Tamuz y ve que el pueblo de Israel hacen el becerro de oro. Rompe las tablas y vuelve a subir el 18 de Tamuz y baja en Rosh Chodesh Elul. 40 días y 40 noches estuvo por segunda vez para pedirle a Dios que no extermine al pueblo. Recibe el perdón y vuelve a subir una tercera vez de Rosh Chodesh Elul hasta el 10 de Tishrei, que es Yom Kippur, otros 40 días para recibir las segundas tablas y el perdón completo de Hashem. En ese momento baja Moshe Rabbenu en Kippur con el perdón, con las 13 midot de Rahamim que le había dicho a Kadosh Baruj Hu, y al otro día, el 11 de Tishrei del primer año que salieron los judíos de Egipto, Dios le dice a Moshe: haz el tabernáculo, voy a reposar entre ustedes. Haz el Beit HaMikdash portátil. Le pide a la gente que traiga todo lo que tiene que traer para poder construir el Beit HaMikdash. La gente dona en muy poco tiempo, traen toda la donación. Y en Hanukkah, el 25 de Kislev, se termina de construir el Beit HaMikdash, que sí estaba listo para poder levantarse. Pero se levanta hasta el 1 de Nisan del siguiente año. Quiere decir, casi un año después de salir de Egipto. Faltaban 15 días más para que se cumpla el año que salieron de Egipto. Y en ese momento, Moshe Rabbenu, estamos parados en ese momento de la historia. 7 días anteriores al primer día de Nisan, al Rosh Chodesh Nisan, él levanta el tabernáculo y lo vuelve a desmantelar, lo vuelve a levantar, lo vuelve a desarmar. Así todos los días. Y el día de Rosh Chodesh Nisan lo levanta y lo deja levantado para su inauguración. En eso estamos parados en ese momento. Y unge con el aceite sagrado todos los utensilios del Beit HaMikdash. Ahora, ¿qué pasó aquí? Algo interesante. Los presidentes de las tribus, que es un dato interesante que ahorita voy a explicar en el siguiente pasuk, eran los que en su momento, cuando el pueblo de Israel fue llamado a traer donaciones para construir el Beit HaMikdash, para construir todos los utensilios, ellos dijeron que el pueblo traiga y lo que les falte nosotros lo traemos. Pues trajeron todo y no les quedó nada, más que unas ciertas piedras preciosas que no las pudieron conseguir. Bajaron del cielo y los presidentes de cada tribu las trajeron, esas piedras preciosas, en el Hosh, en el pectoral del Kohen Gadol. Pero en verdad, la Torah dice que no fue mucho mérito para ellos porque fueron piedras que les llegaron del cielo, no fue nada que ellos dieron. Por esa razón, cuando se inaugura el Beit HaMikdash del desierto, el tabernáculo, ellos dicen: queremos ser los primeros en donar. No nos queremos esperar, porque ya perdimos la oportunidad de que nuestro dinero haya sido con lo que se construyó el Beit HaMikdash. Por lo menos vamos a ser nosotros los que inauguremos el Beit HaMikdash trayendo las primeras ofrendas al Beit HaMikdash. Ahora, aquí hay una parte interesante. Pregúntanos a Jamín por qué se le atribuye a Moshe Rabbenu que él es el que levanta el Beit HaMikdash portátil del desierto. Si había otras personas, otros actores en la historia que fueron los que hicieron también
todos los utensilios, dice la Torah, porque Moshe Rabenu dio su vida por el Beit HaMikdash. Como David Amelech dio su vida para construir el Beit HaMikdash 400 años después, cuando entraron a Israel, pero Moshe Rabenu quiso que cada utensilio sea exacto como Hashem se lo pidió, y ya que él dio su vida por eso, dio su amor, su tiempo, su esfuerzo al máximo, se lo adjudicamos, se lo atribuimos todo el Beit HaMikdash a Moshe Rabenu. Vamos a ver el siguiente paso. Vaya, Kribu Nesié Israel, y acercaron los presidentes de las tribus de Israel, Roshe Betabotam, cada uno presidente de su tribu, Em Nesiá Matot, son los presidentes de las tribus, pero también la palabra maté significa palos. Dice Rashi, ¿por qué fueron escogidos ellos? Está tremendo lo que les voy a decir, pónganle mucha atención. ¿Por qué estos 12 personajes fueron elegidos los presidentes de cada tribu? Porque ellos en Egipto, ¿cómo era la política? Los egipcios, cuando subyugaron a los judíos y los maltrataron y los hicieron sufrir, todos estos años de sufrimiento tenían diferentes estatus. Cada egipcio había el general, había el que le seguía. Y después, ellos no eran los que obligaban a los Yehudim a poner los ladrillos. En los Yehudim también había policías internos. Y en verdad el general de los egipcios hablaba con el policía de los Yehudim y le decía, tú tienes que hacer que tu grupo hagan tantos ladrillos. Y el policía de los Yehudim tenía tanta rahmanut, tenía tanta misericordia, que no los podía ver sufrir a sus hermanos. Entonces él sabía que no iban a terminar el trabajo y que al final los golpes no los recibían las personas que no terminaron el trabajo, los recibía el policía, porque esa era su responsabilidad. Y los policías del pueblo de Israel preferían ellos recibir los golpes que hacer sufrir a los judíos y presionarlos. Dice la Torah, alguien que le preocupa a su hermano, alguien que está dispuesto a recibir un golpe, él, para que su hermano no reciba ese golpe, él tiene que ser el presidente de la tribu de Israel. Por eso dice aquí Nesiam a todos los presidentes de los golpes. Aomdim ala pekudim. Ellos son los que se pararon junto a Moshe Rabenu a hacer el censo del que hablamos en esta perashá y en la perashá pasada. Se pararon con Moshe Rabenu. Ellos mismos dijeron, nosotros queremos ser los primeros que tenemos una ofrenda al Beit HaMikdash del desierto. Vayaviu et korbanam, y trajeron sus ofrendas Lifnei Hashem enfrente de Hashem al Beit HaMikdash. Siempre que diga Lifnei Hashem enfrente de Dios es en el Beit HaMikdash. Shesh eglot zav, 6 carretas cubiertas. Ushnei asar bakara, y tenían 12 toros, 2 toros por cada carreta. Le trajeron a Moshe Rabenu 6 carretas. Vieron los 12 presidentes de las tribus, trajeron 6 carretas. En cada carreta había 2 toros. Eglal Shenea Nesim, una carreta por cada 2 presidentes. Quiere decir, cada presidente trajo un toro, pero trajeron una carreta, cada 2 presidentes tenían una carreta cargando. Beshor Lejad, y cada uno tenía su propio toro. Vaikribu Otan Vinea Mishkan, y los acercaron enfrente del tabernáculo. Vayomer Hashem el Moshe Lemor, pero Moshe Rabenu no se quería equivocar. Ustedes tienen la intención de dar las primeras ofrendas, pero vamos a ver qué me dice Hashem. Vayomer Hashem el Moshe Lemor, le dijo a Hashem a Moshe diciendo, Kajme Itam, tómales sus ofrendas, las trajeron de corazón, de ayula abodá de taboda todo el boed, y con esto vas a inaugurar el Beit HaMikdash, Benatata Otam el Levim. ¿Y para quién van a hacer estas ofrendas? ¿Quién se va a quedar con la carne de estas ofrendas? Vas a dárselas a los Leviim, porque ellos trabajan en el Beit HaMikdash. Pero las vas a repartir estas 12 ofrendas, ¿sí? Estas 12 ofrendas van a ser directamente para los Leviim, pero te voy a decir cómo las vas a repartir. Las vas a repartir según las familias, y según la familia que más duro trabaja, le vas a dar más toros. Vean qué interesante. Vamos a repartir en 3 familias de Leviim, la familia de los Kehatís, de los Gershunis y los Merarís, como explicamos en esta perashá, cada uno tenía su trabajo, ¿sí? Los Kehatís trabajaban en el Kodesh HaKodashim, ellos cargaban el arca, ellos cargaban la menorá, era un trabajo sagrado, precioso. La familia de los Gershuní cargaban todas las cortinas de alrededor y el techo del Mishkan, y la familia de los Merarí cargaban lo que era la estructura, cargaban las columnas, etcétera, etcétera, etcétera. El trabajo más pesado, ¿no? Vamos a ver cómo se lo repartieron. Vemos cómo la Torah checa el esfuerzo. No son 3 familias iguales, ¿no? Estas trabajan más duro, les toca más. Paikaj Moshe Tagalot, y agarró Moshe las carretas, Betabacá y los toros, Paiten Otam el Leviim, y se los dio a los Leviim.
Echtea Galot, 2 carretas, Bet Arba Bakar con 4 toros, Natán Lebne Gershon, se los dio a la familia de Gershon, que Fiabodatan según su esfuerzo. Ellos le tocaron 4 toros, porque ellos cargaban las cortinas, eran pesadas, pero no eran tan pesadas como lo que cargaba Merari. Bet Arba Galot, y las otras 4 carretas, eran 6 en total, Bet Shmone Abakar y los 8 toros, Natán Lebne Merari se las dio a los hijos de Merari, que Fiabodatan según sus trabajos, Villad y Tamar Ben Ara Cohen, dirigidos por Itamar, el hijo de Aarón a Cohen. Ulebne Keat, y a los hijos de Keat, lo Natán, no les dio 2 carretas para Gershom y 4 carretas para Merari. Que Abodata Kodesh Alehem, porque ellos tienen un trabajo muy sagrado, Bekete Fisu. Ellos no tenían que cargar en carretas y todas las. No podían cargar los hijos de Leví las columnas en sus hombros. Tenían que tener estructuras para cargar eso. Pero cargar la menorá, cargar el arca, era lo que lo cargaban ellos en sus brazos, en sus hombros. Ellos tenían otro nivel de trabajo menos pesado y más sagrado. No les tocó a ellos que les repartan absolutamente nada de estas 12 toros que dieron. Vaikribu Anesim et Hanukat Mizbeach, y trajeron estas primeras ofrendas que fueron entregadas a los Devis. Se los regalaron a los Devim. Esto es para ustedes. Perfecto. Ahora, ¿qué pasó después de esto? Vinieron los Devim, y ¿quién específicamente? Isahar. Isahar, acuérdense que él es el representante de la Torah. La tribu de Isahar se dedicaba a estudiar Torah. Ellos sabían los juicios, eran los jueces del pueblo de Israel. Toda la historia, los hijos de Isahar fueron los máximos eruditos del pueblo de Israel. Tenían un contrato de sociedad con Zebulún, su hermano, en el que Zebulún trabajaba y se repartían mitad de las ganancias y mitad de la Torah. Espiritualmente, todos los méritos espirituales eran para la tribu de Zebulún. Era un contrato de sociedad material espiritual. Todo lo material que ganaba Zebulún, no un diezmo, no un 20%, no. 50% de lo que ganaba Zebulún, eran millonarios por el mérito que eran socios de la Torah. Dice la Torah, la única persona que puede salir a trabajar y puede estar realmente tranquilo, que va a tener bendición sin fin, es el socio de la Torah 50-50. Y Isahar estudiaba Torah todo el día en los eruditos del pueblo de Israel. Isahar dijo, no es suficiente traer cada uno un toro. Era de dinero de ellos, no era dinero de la tribu, dinero de ellos particularmente. Dijeron, vamos a traer más, vamos a traer más ofrendas. Y no eran una ofrenda cualquiera, había aquí secretos muy profundos en el que Isahar les reveló a los 12 presidentes, les dijo, vamos a traer esta cantidad equivalente a, ahorita les voy a explicar a qué era equivalente cada cosa que trajeron. Esto es muy importante, inaugurar el altar con estos korbanot, pero ya dimos un toro, no, vamos a dar más de nuestro corazón. Y aceptaron los Nesim, y ahorita vamos a ver qué pago tuvo Isahar. Beyacribu Nesim et Hanukat Mizbeach, y acercaron los líderes las ofrendas, ¿sí?, para inaugurar el altar. Beyom Mashajoto, el día que fue ungido, el mismo día que fue ungido, ese mismo día trajeron todos estos korbanot. Beyacribu Nesim et Korbanam, y trajeron sus ofrendas Livnei Mizbeach, enfrente del altar. Pero Moshe dijo, ya trajeron 12 toros, se los dimos a los Levim, ahora están trayendo más, dejen de preguntarle a Hashem. Vayomer Hashem el Moshe, le dijo Hashem a Moshe, Nasi echad layom, yakribu et korbanam, lechanukat hamizbeach. Cada uno de los líderes va a hacer las ofrendas que trajeron en el Hanukat hamizbeach. Quiere decir que los 12 días después de este primer día que se inauguró el Mishkan, cada uno de esos días le tocó a uno de los presidentes ser el que traía las ofrendas. Todos trajeron la mismita cantidad, exactita de ofrendas, pero cada uno tuvo el zehut de ser el que traía y el que sus ofrendas se acercaban en el altar ese día. Fueron 12 días continuos, cada día para una tribu. ¿Y en qué orden? ¿Quién tiene el privilegio de ser el primero que acerca? Ahorita fue en conjunto, los 12 trajeron 12 toros en conjunto se los dieron a Moshe a los Levim, todo muy bonito. No, ahora Hashem le dijo a Moshe, cada uno de los presidentes de las tribus que trajo de su propio dinero va a tener el mérito de un día ser el que trae esas ofrendas y que se acerquen en el altar, que salga el fuego del cielo y se lleve las ofrendas. ¿A quién le tocaba primero? Le dijo Hashem a Moshe, en el orden que estudiamos en la Perashá, que Dios los acomodó, que también era el orden en el que ellos avanzaban cuando la nube les decía que se tenían que mover, no en el orden que nacieron, sino en el orden que fueron nombrados las tribus en el momento que la Torah nos explicó en qué posición estaba cada tribu.
quién estaba al norte, quién estaba al este, quién estaba al oeste, quién estaba al sur, quién caminaba primero, quién era el primero que se movía y el primero que la Torah nos nombró. ¿En dónde estaba su ubicación? La tribu de Yehuda. Entonces dice la Torah, primero fue la tribu de Yehuda, fue el primero que tuvo el privilegio del primer día acercar estas ofrendas. Vaya Makriba Yom Arishon, y fue el que acercó el primer día, et korbanó, su ofrenda, Nachshon ben Aminadab, le maté Yehuda, él era el presidente de la tribu de Yehuda. Be korbanó, ¿cuál era su ofrenda? Y ahorita voy a explicar en relación a qué trajeron esta ofrenda. Karat Kesefejat era una palangana, ¿sí?, de plata, de 130 ciclos de plata, era una cantidad de gramos de plata. De esto era esta palangana. No solamente trajeron como ofrenda lo que traía la palangana adentro, sino la palangana misma la donaron al Beit HaMikdash. Eran muchos gramos de plata. En los ciclos, en los gramos que la Torah habla, se llaman ciclos, eran 130 ciclos de plata en esta palangana. ¿Sí? Karat Kesefejat, Shelosha Umea Mishkela, Mizrak Echad, aparte de esta palangana, era otra olla de kesef, de plata, Shivim Shekel Beshekel HaKodesh, de 70 ciclos. ¿Qué decir? 130 ciclos de plata era la primer palangana, y la segunda olla, que era un poco más chica, era de 70 ciclos de plata. En total eran 200 ciclos de plata por las dos palanganas que trajeron. Shneem, las dos palanganas, sí, las dos ollas, una era un poco más grande que la otra. Meleim solet, estaban llenas de harina. Belulaba shemen, mezclada con aceite leminja, para traerlo como ofrenda. Acuérdense que hablamos ya atrás en la percha que había ofrendas de harina. Kafajat, trajeron también un cucharón, azaraz zahav melea ketor, de 10 ciclos de oro. Un cucharón, no eran 70 ciclos ni 130 ciclos, eran 10 ciclos, una medida de cantidad de gramos, pero de oro. Melea Ketoret, llena de incienso. La única vez en la historia que alguien pudo traer un incienso y que este incienso se acercó al altar externo. Normalmente el incienso que se hacía en el Beit HaMikdash, el famoso incienso que tenía un olor espectacular, que solamente lo sabían hacer una familia del Beit HaMikdash, lo acercaban en el altar interno de oro que estaba en el Kodesh. En el altar externo nunca se hacía el incienso. Solamente en la inauguración del Beit HaMikdash, del tabernáculo del desierto, los presidentes tuvieron el privilegio de tener una cuchara de oro llena de incienso, y esto se acercó también en el altar externo. Pareja, trajeron un novillo que era un hijo de una vaca, pero antes les quiero explicar en relación a qué trajeron, por qué estas medidas. Entonces explica la Torah. Trajeron una palangana de 130 ciclos de plata. La palabra Keharat Kesef suma 930. Dice los años de Adam Arishon. Isahar les reveló en relación a qué tenían que traer cada cosa. No vamos a entrar, que hay conceptos de Kabbalah muy profundos. En relación a los 930 años, que eso suma la palabra Keharat Kesef en gematria, porque acuérdense que las letras en hebreo tienen cada una un valor numérico. El valor numérico de esta palabra son 930. Por eso trajeron una palangana de plata. ¿Y por qué de 130 ciclos de plata? 130 fueron los años que tenía Adam Arishon cuando empezó a tener hijos. ¿Sí? Entonces, en relación a Adam Arishon, trajeron lo primero. Luego trajeron una Mizrak Echad Kesef, que era otro tipo de palangana, más chica. ¿Cuánto suma esto en conceptos numéricos? 520 en relación a Noach. Empezamos con Adam Arishon, sus años de vida, los años en los que procreó. Después nos vamos a 520 años de Noach, que fue cuando también dice aquí Rashi claramente que esta fue la edad de Noach, cuando él también empezó a tener hijos a los 520 años. Después hablamos de Shivim Shekel Beshekel HaKodesh, eran 70 ciclos de plata, era lo que pesaban estas palanganas más chicas. ¿Por qué 70 en relación a los 70 pueblos que hay en el mundo? Sí, también pensaron en los 70 pueblos, en todas las naciones, cuando inauguraron el Beit HaMikdash. Ok, después Kafajat, un cucharón de oro, equivalente a Hashem Yitbaraj, que él es el único que nos entregó la Torah, que nos sacó de Mitzrayim. ¿Y por qué? De 10 ciclos de oro.
en relación a los 10 mandamientos. Hashem nos dio los 10 mandamientos, por eso se dieron ellos. Aquí había mucho simbolismo. Dieron esta cuchara de oro llena de incienso. Después trajeron parejat, un hijo de una vaca. ¿En relación a quién? Abraham Avinu, que él trajo. ¿Se acuerdan cuando vinieron los invitados? Les trajo un hijo de una vaca, así rico, bueno, para los invitados cuando vinieron los 3 ángeles. En relación a Abraham Avinu, trajeron cada uno de los presidentes una ofrenda de hijo de una vaca, un novillo. Después, Aileja, trajeron cada uno un carnero. ¿En quién? En relación a Yitzhak Avinu. Acuérdense, cuando Abraham Avinu quería hacer la Kedat Yitzhak, quería hacer lo que Hashem le pidió, que den ofrenda a su hijo, y Hashem, el ángel, le levantó la mano para que no lo haga, volteó y que vio un carnero, y lo trajo el carnero de ofrenda en vez de Yitzhak. Un carnero trajeron los presidentes de la tribu como ofrenda en relación a Yitzhak. Después trajeron un corderito, que Besejat Ben Shenato, porque Jacob Avinu representa a un corderito. Después, ¿qué trajeron ya? Ya explicamos. 2 palanganas de plata, una de 130 ciclos de plata, una de 70 ciclos de plata, llenas de harina con aceite. Después trajeron una cuchara de oro, de 10 ciclos de oro, llena de incienso. Después trajeron 3 animales, cada uno de los presidentes. Un novillo en relación a Abraham Avinu, un carnero en relación a Yitzhak y un cordero en relación a Jacob. Después, Seir Izim Ejal de Hatat, un chivito para el Korban Hatat. Los primeros eran Olá, todos se quemaban en el altar, todo para Hashem. Después un Korban Hatat para expiar cualquier pecado que habrán hecho. ¿Y esto por qué era de chivito? Dice Rashi, porque en qué sangre los hijos de Yosef, vemos cómo vamos en generaciones. Vemos Abraham, vamos en el primer hombre, después Noah, después Abraham, Isaac y Jacob, y después Yosef Atzadik, los hermanos lo vendieron, y para engañar al papá y decirle que está muerto, agarraron y sumergieron su túnica en sangre de chivito. Entonces los presidentes en la inauguración del Mishkan dijeron a Hashem, para hacer capara por ese pecado que hicieron los hijos de Jacob, los hermanos de Yosef, traemos un chivito para expiar ese pecado. Ulesdeba hashelamim, y para hacer un korban shelamim, acuérdense aquel el korban, la ofrenda, que una parte se acercaba en el altar, otra parte se la comían los kohanim, otra parte se la comía el que la traía a Shalom, porque todos tenían satisfacción de ese korban. Trajeron 2 bovinos, 2 de la vaca, 2 animales de vaca, ¿sí? Bovinos, 2 vacas, por decirlo así, una en relación a quién, a Moshe Rabbenu y otra en relación a Aarón, que hicieron Shalom entre Hashem y el pueblo de Israel. Cuando pecaban, ¿quiénes eran los que pedían por Am Israel? Moshe y Aarón. Y después tenían Elim Hamisha, después tenían 3 tipos de animales, 5 de cada uno. Tenían que traer 5 carneritos en relación a los Kohanim. Después Atudim Hamisha, 5 chivitos en relación a los Leviim. Y 5 corderitos, que Basim Beneshana Hamisha, en relación al pueblo de Israel. Quiere decir que en esta ofrenda que trajo cada uno de los presidentes, trajeron la misma cantidad exacta. En sus palanganas medían lo mismo de peso de plata, en la cuchara de oro. Exactamente cada uno trajo lo mejor que tenía de sus animales en este orden y en estas cantidades. ¿Sí? Ze Korban Nachshon ben Aminadab. Este fue el Korban de Nachshon ben Aminadab. El primero que tuvo el privilegio de acercar fue la tribu de Yehudá. ¿Quién fue el segundo? Como dijimos, en el orden que Dios los mencionó cuando mencionó en dónde estaban cada uno acomodados alrededor del campamento y quién avanzaba primero cuando se movía la nube. Beyom Hasheni, el segundo día, en el único de los 12 días, porque vamos a leer algo interesante. La Torah normalmente no alarga, pero aquí la Torah nos va a decir cada día cuál fue el Korban, la ofrenda de cada uno de los presidentes, y que ellos acercaron estas cantidades, y lo va a repetir, porque es la repetición, porque los 12 trajeron lo mismo. Solamente nos va a decir el orden, pero nos va a alargar en decir, trajo una palangana de 130 ciclos de plata, y otra palangana de 70 ciclos, y una cuchara de oro con incienso, y un novillo, etcétera, 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 etcétera. Lo va a repetir 12 veces. ¿Por qué? Para darle el honor a cada uno de los presidentes de las tribus. La Torah podría haber dicho, y trajeron en un renglón, y así como el primero trajo el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, y todos y cada uno en su día y en su momento, trajeron la misma cantidad. No, la Torah alargó y va a explicar. En el único que cambió un poco la forma de explicarlo a la Torah fue en el día segundo.
Vamos a ver cómo dijo. Vayomash en el segundo día, Ikrib Netalem Betsuar, nací Isahar, el presidente de Isahar. ¿Por qué dijo Ikribet Korbanó? Acercó su corbán. En todos los demás ya no repite que acercó su corbán, su ofrenda. Dice nada más cuál fue su ofrenda, era la misma que todas. Como lo expliqué antes, Isahar tuvo el mérito por dos razones. Uno, porque él fue el que se le ocurrió la idea de traer estos korbanot en estas cantidades, en estas medidas. Él les reveló el secreto. Y otra cosa, porque él era el representante de la Torah del pueblo de Israel. ¿Por qué Judá? Primero, porque Judá era los reyes. Pero sin duda, en el nivel más alto que hay es la Torah, por eso fue Isahar. Segundos y después ya cada uno en su orden que fueron nombrados en la perashá pasada. Vamos a repetirlo nada más, para leer la Torah y para estudiar la Torah completa una vez en la vida. Por lo menos, y después profundizar. Ikribet Korbanó, Keharat Kesef Ejad, una palangana de plata, Shloshim Mea Mishkelá, de 130 ciclos, Mizrak Ejad Kesef, otra olla de plata, Shivim Shekel, de 70 ciclos, Beshekel HaKodesh, según el ciclo sagrado, Sheneem, Meleim, las dos palanganas, la de 130 ciclos de plata y la de 70 ciclos de plata, Meleim, Solet, llenas de harina, Belulaba Shemen, mezclada con aceite leminjá para hacer la ofrenda. Kafajat, una cuchara, Azara Zahab, de 10 ciclos de oro, Melea Ketoret, llena de incienso. Parejad, un novillo, Ben Bakar, hijo de una vaca, Ailejad, un carnerito, Kebesejad Ben Shenató Leolá, y un cordero de un año para acercarlo íntegro para el altar. Seir Izim Ejad de Hatat, una chivito macho para cualquier pecado de culpa. Ulezeba Hashelamim, y para hacer una ofrenda en la que todos tengan satisfacción de ella, Shelamim de Shalom, que todos comían, Bakar Shenaim, 2 bovinos, Elim Hamishá, 5 chivos, Atudim Hamishá, Elim Hamishá, 5 carneros, Atudim Hamishá, 5 chivos, Kebasim Ben Shana Hamishá, 5 corderos, Ze Korban Etalel Ben Tzuar. Y lo voy a leer lo demás en hebreo, voy a traducir nada más de quién era el día y quién era su presidente. Beyom Ashlishi, el tercer día, Nací Lebne Zebulún, le tocó a Zebulún, después de Isahar venía Zebulún, su socio, Eliab Ben Helón, Korbanó Karat Kesef Ejad, Shloshim Mea Mishkelá, Mizrak Ejad Kesef, Shivim Shekel, Beshekel HaKodesh, Neim Meleim Solet, Berulá Beshemen Leminjá, las 2 palanganas de plata, con harina, Kafajat Azara Zahab, y lo mismo su cucharón de oro, lleno, Melea Ketoret, lleno de incienso. Parejad Ben Bakara, Elejad Kebesejad Ben Shenató Leolá, Seir Izim Ejad de Hatat, Ulezeb Hashlamim, Bakar Shenaim Elim Hamishá, Tudim Hamishá, Kebanim Shenem Shavak Hamishá, Ze Korban Eliab Ben Helón, lo mismo, las más cantidades de cada uno de los animales que ya expliqué. El cuarto día, ¿quién era? Bayom Reví, Nací Lebne Reubén, era el presidente de la tribu de Reubén, Elitzur Ben Shedeur. Y la Torah habla y explica cada uno de los versículos, repitiendo exactamente las 2 palanganas de plata, una cuchara de oro que tenía incienso, las 2 palanganas con harina, por supuesto con aceite, después un novillo, un carnero y un corderito, después el chivito para la culpa, y después los 2 bovinos, los 5 carneros, 5 chivitos y 5 corderitos en relación a los kohanim de Leví y el pueblo de Israel del siguiente. Veyom Hamishi, el quinto día, Nací Lebnei Shimón, el quinto día le tocaba a Shimón, Shelumiel Ben Surishadai, con la misma cantidad de ofrendas. Vayom Hashishi, el sexto día, Nací Lebnei Gad, el presidente de la tribu de Gad, Eliasaf Ben Deuel, con su misma cantidad. Vayom Hashevi, el séptimo día, Nací Lebnei Efraim, el presidente de la tribu de Efraim, Elishama Ben Amiud, y con sus mismas cantidades de ofrendas. Vayom Hashemini, el octavo día, Nací Lebnei Menashe, la tribu de Menashe, Gamliel Ben Pedatzur. Vayom Hatishi, el noveno día, Nací Lebnei Binyamin, la tribu de Binyamin, Abidab Ben Gidoni, ese presidente. Vayom Asiri, el día 10, Nací Lebnei Dan, la tribu de Dan, Ahiesder Ben Amishadai. Vayom Ashte Azar, el día 11, Yom Nací Lebnei Asher, la tribu de Asher, Pagiel Ben Ochran, la misma cantidad exactita de ofrendas. Vayom Shena Azar, el último día, ¿a quien le tocó? Yom Nací Lebnei Naftali, la tribu de Naftali, Ahirá Ben Enan. Después de explicar y repetir todos los psukim, porque la Torah le quería dar el cabo del honor a cada uno de los presidentes de las tribus, como le corresponde. No, la Torah alargó y explicó cada día y repitió exactamente lo mismo en cada uno de los días. Vamos ahora al pasuk 84 del capítulo 7. Zot Hanukat HaMizbeach. Esto fue la inauguración del altar. Beyom Mashach, o todo el día que Moshe Rabbeinu ungió
todos los utensilios, de todos los presidentes de la tribu de Israel. ¿Cuánto fue en total lo que donaron? Nos va a hacer la suma la Torah de cuánto fue todo lo que donaron. Karat Kesef, de estas palanganas de plata, tanto las grandes, tanto las chicas, en total, ¿sí? En total, de las palanganas fueron 12, ¿sí? De las palanganas grandes y de las chicas que se llaman Mizrakim eran también 12. Karot Kesef Shtei Masar, 12 grandes, Mizra Kesef Shnai Masar, de las chicas palanganas, otras 12, Kapot Zahab, y de las cucharones de oro, Shtei Masar, también eran 12. ¿Cuánto eran en total de la cantidad de plata que trajeron? Shloshim Umea Keara Ejat Kesef, Beshimim Azra Ejat, cada una eran 130 ciclos de plata y cada una eran 70 ciclos de plata. Cola Kesef Akelim, en total de todos los utensilios, Alpaim Beardameot, 2400 Beshekel HaKodesh ciclos de plata. Quiere decir, los presidentes trajeron en total 2400 ciclos de plata entre todos los utensilios. Kapot Zahav Shtei Masar, eran 12 cucharones de oro, Meleot Ketoret, llenas de incienso. Azara Akaf, cada una era de 10, por lo tanto, si eran 12, Beshekel HaKodesh, Kol Zahav, todo el oro, a capot de las cucharones, eran 120 ciclos de oro. Kol Bakar, ¿cuántos bovinos trajeron? 12. Shnei Azar, Parim Elim Shnei Masar, carneros 12, Kebasim Neshaná, y los corderos de un año, uno en relación a Abraham, otro en relación a Yitzhak, otro en relación a Jacob, eran 12. Umin Hatam, Useir Izim, y los chivitos que eran para el Hatat, para la ofrenda de la culpa, Shnei Masar le Hatat, eran 12 también. Bekol Bakar, y las 2 que trajeron cada una del ganado bovino, que eran en relación a Moshe y Aarón, Zebach HaShelamim, que los trajeron para hacer el Korban Shelamim, que comían el Cohen, el que lo trajo, y también el altar, eran 2 por cada uno, eran 24 en total, Asirim Bearba. Parim Ilim, y acuérdense que eran 5 después bovinos por los Kohanim, 5 carneros por los Leviim y 5 corderitos por Israel. Estos eran Parim Ilim, Shishim, 60 carneros, Atidim Shishim, 60 chivos, porque eran 5 por cada uno por 12, 60, Kebasim Ben Shaná, Shishim, eran 60 en total, corderitos, relación a Israel, Zot Hanukat Amizbeach. Esto fue la inauguración en total de todo lo que trajeron los presidentes, en la inauguración del Mishkan, Aharei Mashachotó, después de que lo había ungido Moshe. ¿Por qué repite que lo había ungido? Porque después de ungirlo es donde todo el Beit HaMikdash tiene esta parte sagrada, y ese mismo día empezaron a hacer estos korbanot. Ubebó Moshe Elo el Moed, y cuando Moshe Rabenu entraba a la carpa del encuentro, le daveritó para hablar con Hashem, Baishma etakol, escuchaba la voz, Medaber el que hablaba con él, Mea la capor, de encima del arca donde estaban las tablas de la ley. Un pasuk decía que hablaba con él en el Beit HaMikdash, y otro dice que hablaba de encima del arca donde estaban las tablas, donde estaban los querubines. Aquí el pasuk nos explica cómo era. Moshe entraba al Beit HaMikdash y la voz salía de encima del arca que estaba en el Kodesh HaKodashim, y la voz se escuchaba, dice Rashi, como cuando lo escuchó en Har Sinai, con esa fuerza, con esa claridad. Era una relación, una conexión de Moshe Rabbeinu con Hashem tremenda, y la voz, aunque era fuertísima, cuando llegaba a la puerta del Beit HaMikdash, paraba ahí la voz, el sonido, y afuera no se escuchaba absolutamente nada. Meala Kaporet salía de encima del arca, donde estaban las tablas de la ley, Asher al Aarón, ¿sí? Kaporet era la tapa del Aarón, del baúl del arca donde estaban las tablas de la ley, a Edut, mi Beshnea Kerubim, entre los 2 querubines, Vaidaber Elav, y desde ahí hablaba Hashem con Moshe. Con esto terminamos esta impresionante perashá. Bamidbar es un libro impresionante, y estas 2 perashiot construimos un poco, entendimos la cantidad de personas de Yehudim que había en el desierto, cómo estaban acomodados cada uno con sus banderas, a qué se dedicaba cada uno de los tribus de Leví. Y no solamente eso, entendimos también qué pasó el primer día que se inauguró el Mishkan en el desierto. Que Hashem nos bendiga, que repose su Shejina en nosotros, vino Amadonai, lo veno alenu, que Hashem nos bendiga en todo lo que hagamos. Continuamos con la siguiente perashá, Bezrat Hashem Yitbaraj, todas las verajot a todos.